quebrante el corazón, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté por allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí del Salvador, pues moran ya con él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor yo encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo moraré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Vagaba en oscuridad, sin ver al buen Jesús, mas por su amor y su verdad me iluminó su gozo y luz hay en mi alma hoy. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, amigos que están conectados en esta tarde. Bendiciones, hermana Gloria, nuestra hermana Berta Gómez también, que está conectada a través de la radio de 89.7 FM, allá en la ciudad de San Fernando. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, hermanos. Es un día agradable que Dios nos regala y la oportunidad nuevamente de estar a través de estos medios electrónicos. Siempre la Iglesia de Cristo, hermanos, tiene el propósito de seguir pues estudiando y animándonos a seguir en estos días tan difíciles que vivimos. La Iglesia de Cristo, aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas, les envía un caluroso saludo, hermanos, y los mejores deseos para que Dios les bendiga grandemente. En una de las porciones, hermanos, del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 6, versículo 8, cuando nosotros abrimos, hermanos, este pasaje de Génesis capítulo 6, versículo 8, dice la Sagrada Escritura, hermano, leyendo a la Biblia, mire lo que dice la Biblia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que nosotros hallemos gracia delante de Dios? Que creo que debería de ser el deseo de todos los cristianos, que halláramos gracia ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Ese es el propósito. Mis hermanos, en Génesis capítulo 6, versículo 5, regresando un poquito atrás, dice Génesis capítulo 6, versículo 5. La Biblia, hermanos, dice que Dios verdaderamente, hermanos, se desagradó de las cosas que el mundo vivía, la maldad que existía en los tiempos de Noé y que propiamente, hermanos, a Dios no le agradaron.
Por favor, acompáñenme en la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la bendita palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, hablando de los hombres, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Dios, hermanos, se arrepintió de habernos de habernos creado, perdón. ¿Se imagina lo duro de esto? Hermano, primo José Roberto, Beto, le decimos nosotros. Beto, saludos allá en Colombia, en Andalucía, Valle, Colombia. Bendiciones, Beto. Pues siempre nos acordamos de ti también aquí en Tampico, ¿verdad? Tampico Madero. Hermanos, también la radio de 89.7 FM, aquí en lo que es San Fernando, también están transmitiéndose estas transmisiones. Y aparte también se transmiten en diferentes plataformas que manejan mensajes de amor para salvación. Dios les bendiga a todos, hermanos. En cualquier lugar donde le vea, que Dios le bendiga y su vida, hermanos, sea prosperada por nuestro Padre Celestial. Hermanos, las condiciones del mundo eran totalmente deplorables. Las condiciones que no han cambiado mucho al día de hoy. Vemos los países como estamos el día de hoy. Vemos nuestro país México. Violencia, corrupción, maldad. Hermanos, todo inmoralidad, todo lo malo. Hermanos, prácticamente es lo mismo que estaba pasando antes, justamente en los tiempos de Noé. Y Dios, hermanos, vio la maldad del hombre y a Dios le dolió su corazón que el hombre viva así. ¿Cómo estamos nosotros el día de hoy? Pues estamos enfrentando, hermanos, dos países en guerra. Rusia con Ucrania. ¿Quién tiene la culpa? O sea, ¿cuál es el motivo de esta guerra? ¿Y cuántos muertos inocentes han tenido que cobrar por unas decisiones que a veces pensamos que no serían correctas? Yo le aseguro, si existiera el temor de Dios, las cosas serían diferentes. Hermanos, si cada uno de nosotros, como Noé, buscáramos hallar gracia delante de Dios, no pasaría lo que pasa en este mundo y no pasaría lo que pasa, sin embargo, también muchas veces en la iglesia. Por eso, hermanos, ¿qué significa que la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, comparando obviamente a este hombre con toda la comunidad donde Noé vivía? Dice la Biblia, hermanos, que estaba totalmente de continuo mal. La gente así es. La naturaleza del hombre, hermanos, busca la maldad, busca el placer, busca el robo, busca los delitos, porque realmente, mis hermanos, hablando del pecado, que propiamente es lo que perjudica, hermanos, el pecado es hacer todo lo malo, todo lo que desagrada a Dios, o violar la ley de Dios, apartarnos de la voluntad santa de un Dios puro, y hermanos, y buscar cada quien hacer lo que a uno mal le parezca o mejor le sienta. Bueno, así era el mundo. Pero sin embargo, hermanos, Noé, uno nada más, halló gracia ante los ojos de Dios. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué nada más uno? ¿Por qué, hermanos, Dios miró de toda la humanidad, que no era mucha como hoy, hermanos, y solamente a uno lo miró con agrado? Ese hombre se llamaba Noé. Y la pregunta sería también, bueno, ¿qué necesitamos el día de hoy para que podamos también hallar gracia nosotros, como creyentes, ante los ojos de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿O cómo podríamos lograrlo? Hermanos, entonces, la pregunta sería, ¿por qué Noé encontró gracia ante los ojos del Dios soberano? ¿Y cómo podríamos aplicar esta enseñanza de Génesis a nuestros días para buscar también hallar gracia ante los ojos de Dios? Hermanos, entonces, vamos a orar para ponernos en la mano de Dios y empezaremos a desarrollar nuestro tema. Le damos gracias, Padre, porque nos da la bendición de conectarnos en estas redes sociales, de estar, Dios, de su presencia para poder estudiar este tema. Dios, muchos quisiéramos ser como Noé, quisiéramos hallar gracia ante sus ojos. Padre, debemos de buscar esos requisitos o esa información para poder imitar a este hombre
que su palabra nos da testimonio de que era una persona totalmente diferente. Y para empezar, debemos de ser diferentes en este mundo. No podemos dejarnos llevar por las corrientes del pecado y de la maldad. Debemos de ser diferentes como Noé, para poder, Padre, encontrar gracia ante sus ojos y sobre todo, Padre, para agradarle delante de usted lo que hagamos. Pedimos, Padre, que usted abra nuestra mente y nuestro corazón a todos mis hermanos que se han ido conectando, que están conectados, aquellos que verán también este mensaje a través de una manera diferida. Gracias, Padre, porque nuestro interés de cada día, de cada mañana, de cada momento es cómo lograr agradarle y que podamos, Dios, hacer en su rostro y en el cielo una sonrisa cuando nos vea. Padre, pedimos que nos ayude, que usted toque nuestro corazón, abra nuestra mente y podamos discernir en este tema para poder siempre crecer espiritualmente y parecernos cada día más a Jesucristo, nuestro Salvador, cuando seguimos sus pisadas, como dice segunda carta de Pedro. Dios bendiga a mis hermanos que están conectados. Gracias por su gentileza de conectarse y de estar, Dios, en este momento también a través de los medios electrónicos, pero siempre escuchando su bendita palabra. Todas estas cosas, Padre, se las pedimos y agradecemos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor. Bien, mis hermanos, a pesar de que para mucha gente Noé era una persona controvertida, como algunos dicen, Noé, hermanos, tiene un valor importante hablando espiritualmente, porque si podemos entender nosotros los parámetros de una historia real, no actuada, no ficción, verdaderamente Noé tiene mucho que enseñarnos. Noé es el hijo de la esperanza. Lamec, su padre, le puso por nombre Noé, que significa consuelo o descanso. Lamec pensaba que al tener a su hijo, Génesis capítulo 5, versículo 29, prácticamente, hermanos, Lamec pensaba probablemente que Noé aliviaría de las obras y del trabajo también que todos hacían. Hermanos, obviamente Lamec vio cómo era la comunidad en ese lugar, hermanos, y obviamente hacía falta un reformador, hermanos, porque la inmoralidad estaba demasiado fuerte. Y hermanos, este libertador, hermanos, que Dios se levantó y que Dios obviamente hablaba con él y que Dios le dirigió. Dios, hermanos, dijo que era un hombre justo, perfecto entre los hombres de su tiempo. Así lo calificó Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios, hermanos, se agradó? ¿O por qué Noé halló gracia a los ojos de Dios? Bueno, Dios nos da la respuesta. Porque Noé era un hombre justo y era un hombre perfecto entre los hombres de su tiempo. Dos calificaciones. Primeramente, hermano, le llama que era un hombre justo. Y para que Dios diga de alguien un hombre justo, verdaderamente, hermanos, es porque lo es. Ahora, ¿qué significa justo? Pues propiamente, mis hermanos, que hace lo correcto, que no se va ni a izquierda ni a derecha, que tiene, hermanos, un lineamiento propiamente que es la voluntad soberana de Dios, y hace porque Dios hace lo correcto. Y el hombre que haga lo correcto humanamente es un hombre justo. No hace malo, no hace daño, no murmura, no roba, no mata. Hermanos, es un hombre que busca un equilibrio mental y espiritual. Y por eso la palabra de Dios le llama justo. Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Si queremos, hermanos, hallar gracia delante de Dios, debemos de escuchar a Jesucristo. Debemos de buscar el reino de Dios porque Noé lo hizo. Bueno, en este caso a Dios, no al reino, pero a Dios sí. Hermanos, y buscó la justicia de Dios. Eso es un hombre recto. La segunda cosa, hermanos, que Dios le llama, es un hombre perfecto. Es verdad, la palabra Dios le llama perfecto. Le vuelvo a repetir, aunque mucha gente le llama un hombre controvertido, Dios le llamó perfecto. Y no solamente a él, también le llamó a Job. Un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y la esposa le pregunta, ¿aún guardas tu integridad? ¿Aún sigues siendo perfecto para Dios?
Hermanos, entonces, ¿qué significa propiamente hablar de una persona que puede hallar gracia delante de Dios? Me atrevería a decir algo, que todos los creyentes quisiéramos hallar gracia ante los ojos de Dios. Pero claro, hermanos, puede ser que para algunos no sea tan difícil entender ese propósito. Por eso no lo hemos logrado. Pero, hermanos, el día de hoy debemos reflexionar de cómo podemos encontrar gracia ante los ojos de Dios, que directamente, hermanos, así como Noé lo logró. ¿Qué significa entonces hallar gracia ante los ojos de Dios? Hermanos, eso significa que Dios mira a una persona con agrado. Eso significa. Hermanos, entonces, hablando propiamente, ¿qué significa un hombre que haya gracia ante los ojos de Dios? Es un hombre, hermanos, que verdaderamente Dios lo mira con agrado. Recuerde, Dios conoce el corazón. Dios conoce, hermano, nuestro pensamiento. Y para que verdaderamente Dios se agrade de un hombre, hermanos, es que es alguien totalmente especial y permite, hermanos, que su gracia de Dios esté en él. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos hallar gracia ante los ojos de Dios? Mis hermanos, ¿cuál sería propiamente la forma de lograrlo? Bueno, pues hay varias maneras, hermanos, en la cual podemos nosotros hallar gracia ante los ojos de Dios si entendemos directamente, primero, cómo es una persona que haya gracia ante los ojos de Dios. ¿Cómo es? Primero, hermanos, la Biblia dice, ¿por qué, hermanos, Noé? Nuestra pregunta es, ¿por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Número uno, porque era un hombre justo. Y es algo, hermanos, que es difícil encontrar el día de hoy. La verdad, hermanos, vivimos en un mundo donde México, bueno, hay hermanos del Salvador. Aquí tenemos a Daisy Aguilar Rivera. Ella está desde El Salvador. Bueno, hay otras hermanas conectadas también en Houston, en diferentes lugares. Pero mire, México, hermanos, es un país totalmente, usted lo conoce, mucha corrupción. Tan común que hablar que el que no tranza no avanza. Así es el dicho, hermanos. Y verdaderamente se nota, hermanos, que en todas las esferas políticas y en muchos lugares, hermanos, obviamente esto pulula, esta corrupción. Entonces, hablar propiamente de hoy, primeramente de Noé. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Número uno, porque Noé era un hombre recto, era un hombre justo. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis 6, 9. Dice que de las generaciones de Noé, varón justo, le llama Dios así. Era perfecto en sus generaciones. De todas, nada más a él. Hermanos, algunas veces la palabra o traducciones le van a cambiar como recto. Pero directamente, hermanos, cuando hablamos de un hombre perfecto o un hombre recto, estamos hablando de la relación que tenía Noé y Dios. Eso es lo interesante. Mis hermanos, a veces nos cuidamos mucho de la gente, de qué dirán los demás o qué dirá tal persona, hermano. No, lo importante es qué dice Dios. ¿Qué dice Dios de lo que tú haces, de lo que tú hablas, de lo que tú piensas? ¿Qué dice Dios? Para Noé, hermanos, a Dios le importaba lo que Dios pensara de él. Por eso, hermanos, cuando Noé vivía, hermanos, él prefería hacer lo correcto ante Dios. Hermanos, obviamente la relación moral que tenemos con Dios es lo que hace una persona justa o perfecta o recta delante de Dios. La relación moral que tiene con Dios. Hermanos, obviamente sabemos que como creyentes hoy hay muchos modismos, hay muchos hábitos que tienen nuestros países, pero son ellos, no el cristiano. No, hermanos. Recuerde, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Entonces ya no hay nada viejo, antiguo o pecaminoso. Hermanos, todo esto propiamente recordemos. Primeramente, Noé era un hombre justo. Y eso agradaba a Dios. Número 2. Hermanos,
también le llamó perfecto. ¿Cómo es un hombre perfecto? Hermanos, definitivamente hablar de un hombre perfecto tal vez sería totalmente imposible para muchos. Pero déjeme decirle que para Dios no. Y para muchas personas, hermanos, que son temerosos de Dios, saben que la conducta es importante delante de Dios. Que, hermanos, que la vida que vivimos es importante delante de Dios. Que el trato que tenemos para los demás es importante para Dios también. Tanto así, hermanos, que la palabra perfecto no es que porque una persona no sea pecadora. No, no, no. No malentienda. Allá en la carta a los Romanos dice, no hay justo ni aún uno. Y usted se va a acordar de Noé. Pero hablando propiamente, hermanos, cuando Dios ve el corazón del hombre, por ejemplo, cuando vio el de David, un hombre conforme al corazón de Dios, también podemos pensar entonces que Noé era un hombre conforme al corazón de Dios, porque buscaba agradar a Dios. Hermanos, entonces, hablar propiamente de un hombre perfecto, nosotros podemos recordar que los requisitos de los ancianos, uno de los requisitos, mis hermanos, el primero era anhelar ancianato, que es el pastorado en la iglesia. No el pastorado que tienen las denominaciones. No el pastor que se para allí a gobernar la iglesia. Ese no es el bíblico. Hermanos, allá en Timoteo, el apóstol Pablo, en Tito también, habla de los pastores, de los ancianos. Hermanos, de los obispos, que es el mismo trabajo para los tres. Bíblicamente es la misma labor para un líder de la iglesia. Y el primer requisito es que anhele obispado. Porque el que lo hace, buena obra desea. La segunda cosa es que sea irreprensible. Hermanos, Noé era perfecto. ¿Qué significa una palabra perfecto? Bueno, hermanos, en realidad es una persona sin culpa o podemos llamarla irreprensible. Es decir, hermanos, una persona irreprensible, por ejemplo, los ancianos, es una persona que no da lugar a que se le acuse, a que se hable mal de alguien. Imagínese, hermano, alguien va a decir, no, es que el hermano llega tarde, y uno dice, no, siempre llego 20 minutos, 30 minutos antes. No, es que el hermano no trabaja. Ah, ¿cómo no? Yo repartía folletos, fui a evangelizar, estoy repartiendo ya en mi trabajo, a mis vecinos, a mi familia. ¿Cómo que no trabaja? No, pero es que el hermano es poco espiritual. Oye, verdaderamente el trabajo y la labor que el hermano hace es mucho, muy superior que la tuya. ¿Y le llamas que no es espiritual? Hermanos, ser irreprensible es que no demos lugar a que hablen de nosotros. Que no den lugar. Que no falto. Que sí trabajo. Que sí apoyo. Que sí ofrendo. Que sí apoyo, hermanos, obviamente a la labor de la iglesia, al predicador. Que claramente, hermanos, primero mi labor comienza en la casa. Hermanos, para hablar de una persona irreprensible, el apóstol Pablo dijo, el que no gobierna su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Hermanos, entonces una persona irreprensible no es una persona que no peca, es una persona que se esfuerza por hacer todo lo correcto siempre. Eso es una persona perfecta directamente como Noé. Hermanos, un hombre que moralmente era íntegro delante de la gente. Y es lo que tenemos que hacer. Hermanos, el día de hoy la gente habla puras maldiciones. Ahora con modismos. Y hermanos, y el carácter y las cosas, bueno, hay muchas cosas malas. Pero la tercera cosa, hermanos, que a Noé le ayudaron para hallar gracia delante de Dios. Tercera cosa, es que caminó con Dios. Dijo Génesis capítulo 6, versículo 9. Mis hermanos, al igual, hermanos, que Enoc, obviamente Enoc era el bisabuelo de Noé. Enoc también caminó con Dios. Y también Noé caminó con Dios. Hermanos, Enoc, usted va a recordar que no murió, porque Dios se lo llevó. Entonces, hallar gracia delante de Dios es ver propiamente a Noé, un hombre justo, un hombre perfecto y un hombre que caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Bueno, hermanos, propiamente viendo la vida de Noé,
En Génesis capítulo 4, versículo 26, dice la palabra de Dios que invocaron el nombre de Jehová. Había propiamente lo que conocemos como adoración. Adoraban a Dios. Dice Génesis capítulo 4, versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hermanos, invocar el nombre de Jehová obviamente es adoración a Dios. Y cuando los hombres empiezan a recordar y a clamar, a agradecer, hermanos, al Dios del cielo, se llama propiamente adoración al Dios omnipotente, por su poder. Pero hermanos, no solamente eso, caminar con Dios es como propiamente lo hizo su bisabuelo. Caminar con Dios, hermanos, involucra invocar a Dios, pero también involucra sacrificar a Dios, como dice Génesis capítulo 4, versículo 3. La Biblia dice, hermanos, que Abel y Caín comenzaron a ofrecer a Dios. Hermanos, voluntariamente había el deseo de agradar a Dios a través de darle algo que tú tenías y que sabías que cumplía con la calidad que Dios demanda. Hermanos, ahora te digo algo, cuando Dios, en este caso, hermanos, no hay evidencia que le pidió a Caín y Abel el sacrificio, pero ellos se lo dieron. Hermanos, el hecho de poder agradar a Dios es que le das lo mejor de ti, que le das, hermanos, propiamente lo que Dios ve que ya te dio y que todo tú lo puedes ofrecer en un sacrificio vivo y santo a Dios. Eso lo hizo Abel. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy? Bueno, le cantamos a Dios, ofrendamos en la iglesia para Dios. Nosotros participamos de la cena cuando recordamos que Cristo murió en la cruz del Calvario. Nosotros cantamos alabanzas al Dios del cielo. Escuchamos su bendita palabra que es el alimento espiritual. Hermanos, y propiamente la adoración a Dios, hablando de sacrificios espirituales, no como los de Caín, ya no como los de Abel. Ahora es todo lo que usted haga para Dios, hágalo con todo su corazón. Hermanos, si usted visita a un hermano enfermo, si sabe de algún hermano que tiene necesidad y le puede llevar poquita despensa, o a un enfermo una comida, o a algún hermano que se apartó, usted le puede llamar y animarlo para que regrese. Hermanos, todo eso se llaman sacrificios espirituales. El apóstol Pedro dice que sean agradables a Dios. Si queremos hallar gracia delante de Dios, mire a Noé. Hermanos, Noé halló gracia delante de Dios porque hizo todo lo que Dios le pidió. Todo. 2 veces la palabra de Dios dice, Génesis capítulo 6, versículo 22. En Génesis capítulo 6, versículo 22, dice la Biblia, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a lo que Dios le mandó. Esto es lo que hace la diferencia. Hacer lo que Dios manda, obviamente, hermanos, es hallar gracia delante de Dios. Y es donde yo le invito, mi hermano, que debemos estudiar más la palabra de Dios. Léala. Vaya al Nuevo Testamento, hermanos, conozca todo lo que es el Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesucristo, el establecimiento de la iglesia en la práctica en las cartas, la profecía de Apocalipsis para animar a nuestra fe, pero también el Antiguo Testamento. Mis hermanos, entonces, todo esto nos va a ayudar a que podamos hallar gracia ante los ojos de Dios, como lo hizo Noé. ¿Ese sería su propósito? Mío sí es. Y espero que también es suyo. En Génesis capítulo 7, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Todo. Así como Dios le dijo, hermanos, así al pie de la letra lo respetó. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando Dios pidió incienso y aquellos 2 hombres dijeron, pues no importa, vamos a agarrar el que tengamos, no hay del otro. Yo no creo que Dios se vaya a enojar. Y agarraron algo que Dios no había pedido. Y por no obedecer a Dios como lo hizo Noé, descendió fuego del cielo y los quemó. A Dios no le agradó. Esos 2 hombres no hallaron gracia delante de Dios y por lo tanto murieron. Porque la clave está
en hacer todo lo que Dios dice, como también lo hizo Noé. Génesis 6:22 y Génesis capítulo 7, versículo 5. Pero no solo eso. Ahora vamos a la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice Hebreos capítulo 11, 7. Hermanos, dice la Biblia, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, aquí hay otra clave. ¿Qué necesitamos nosotros para poder hallar gracia ante los ojos de Dios como lo hizo Noé? Temor a Dios. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor es respeto y reverencia al Dios del cielo. Dice, hermanos, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, ¿qué necesitamos también? Fe. ¿Qué tenía Noé? Después de que hablamos que era recto, perfecto, hermanos, todo lo que tenía Noé, caminar con Dios, hermanos, obedecer a Dios, propiamente era porque era a través de la fe. Hermanos, dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, estamos hablando de las características que permitieron directamente a Noé hallar gracia ante los ojos de Dios. Y hay más. Segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 5. Todavía hay más. Estamos hablando, mis hermanos, de lo que a Noé le permitió hallar gracia ante los ojos de Dios, que yo le animo, mi hermano, si usted quiere hallar gracia ante los ojos de Dios, necesita conocer más a Noé y la vida de Noé. Ahora, permítame leerle. Segunda carta de Pedro capítulo 2 en el versículo 5. Dice el apóstol Pedro, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, nada más a uno, pero no perdonó a los demás, porque no obedecieron. Pregonero de justicia, con otras 7 personas que fue su familia, y trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué hizo Noé? La Biblia, hermano, le llama pregonero de justicia. Hermanos, obviamente, hermano, no solamente vivió una vida justa, sino que Noé proclamó la palabra de Jehová para que la gente, hermanos, escuchara el mensaje de Dios. ¿Qué les dijo Noé? Va a llover. Es importante que atiendan a la voz de Dios y se suban al arca que voy a preparar. Si ustedes le creen a Dios y se suben al arca, ustedes se van a salvar. Hermanos, todo esto hace a Noé directamente una persona que pueda hallar gracia ante los ojos de Dios. Hermanos, entonces, déjenme repasar qué hizo Noé y qué necesitamos hacer. Primero, Noé era justo. Necesitamos también ser justos. Segundo, Noé, hermanos, era perfecto en sus generaciones. No importa, mi hermano, que usted sea el único en la congregación que busca la perfección de Dios. Si los demás no quieren, usted hágalo. Si su familia no quiere, usted hágalo. Si sus amistades no quieren, usted hágalo para usted y para Dios. O mejor dicho, para Dios y para usted. Hermanos, un hombre perfecto. ¿Qué más hizo Noé? Caminar con Dios. Hermanos, caminar con Dios es la comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial todos los días, todo el día, a cada momento, donde quiera que estoy. Recuerdo que soy hijo de Dios y que mi vida, hermanos, debe demandar o debe declarar a quién es el que yo sirvo, como Pablo dijo. Eso hace una persona que agrade a Dios. Hermanos, caminó con Dios porque propiamente, hermanos, en este caso hablamos de invocaban a Dios, ofrecían sacrificios a Dios, hizo todo lo que Dios le mandó y aparte era un pregonero de justicia. Pero tenemos que preguntarnos, ¿y usted? ¿Y yo? ¿Queremos hallar gracia ante los ojos de Dios? La Biblia nos dice cómo. Noé nos enseña cómo. Y ahora sería propiamente el propósito. Mis hermanos, queremos hallar gracia ante los ojos de Dios. Mire, le voy a dar la razón por la cual debemos hallar gracia a los ojos de Dios. ¿Por qué debemos? Como Noé. Primero,
No vamos a enfrentar un diluvio universal otra vez, ¿eh? No, no, ya no. Eso ya no va a pasar. Téngalo por seguro. Ahora usted puede recordar cuando comienza a llover, el largo país, y ese nos hace recordar la promesa de Dios. Dios prometió no volver a destruir esta tierra con agua. Pero ¿qué cree? Ahora Dios nos dice que la va a destruir no con agua, sino con fuego. Y es donde vemos, hermanos, hallar gracia ante los ojos de Dios para evitar ese día. El día cuando Dios, hermanos, destruya este lugar, ya no con agua, sino totalmente con fuego. El apóstol Pedro dice que los elementos ardiendo serán quemados. Hermano, todo esto va a desaparecer. Debemos entonces recordar que hay una promesa de Dios de lo que pasó, pero también acuérdese de lo que viene adelante. Ya pasó el diluvio, pero ahora viene el fuego a destruir. Y es importante que usted, si quiere obviamente salir triunfador de nuestra vida espiritual, necesita ser imitando la vida de Noé. Hermanos, tenemos la próxima destrucción del mundo. Acabamos de hablar de eso, el mensaje de amor para salvación. Pedro, hermanos, dice claramente, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra. Provienen del agua, dice Pedro, y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, esto le llama a usted la atención. ¿Qué va a pasar con el mundo si los testigos de Jehová dicen que se va a renovar la tierra? Hermanos, amigos, no haga caso. La palabra de Dios, hermanos, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enseña. Y Pedro dice, bajo la inspiración divina, dice claramente, hermanos, que el mundo, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, el que usted ve, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 y 1000 años son como un día. Dios no retarda su promesa según algunos la tienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que usted se vaya al infierno, que nadie vaya al infierno. Por eso, hermano, Dios ha sido paciente. Y Dios nos ha dado a Jesucristo, a su Hijo, y nos ha dado un plan de salvación para poder, hermanos, estar en el arca, hablando figuradamente, porque el arca, el día de hoy, es la iglesia. Y el plan de salvación es oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar y dejar malos hábitos. Confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios y pedir ser bautizados. Dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hermanos, el bautismo nos ayuda a ingresar a lo que es el arca, el arca, pero de una manera figurada. El arca es la iglesia. ¿Quiere salvarse? Necesita a Jesucristo. ¿Quiere seguir igual? Bueno, hermanos, entonces usted no hallará gracia ante los ojos de Dios y usted no se salvará. Hermanos, entonces, sí es importante. ¿Por qué debemos hallar gracia a los ojos de Dios? Por la destrucción inminente que viene y por el infierno que viene. Pero sí podemos hallar gracia. Déjeme decirle algo. Para poder hallar gracia, como lo hizo Noé, y usted y yo como lo podemos hacer hoy, primero, debemos ser justos delante de Él. Hermanos, hay que practicar la justicia. En días anteriores, hermanos, llegué a una tienda y la persona, fue aquí una gasolinera, cerquita.
Le entregué un billete de 500 y me tenía que dar de feria 120 pesos, 115 pesos aproximadamente, y me dio 215. Entonces yo volteo y le digo, oye, ¿estás seguro que la feria está correcta? Y dijo, me equivoqué, estoy mal. Le dije, no, es que me está dando de mal. Me está dando de más, perdón. Y me dijo, no, hombre. Y ya vio la feria y dijo, ay, discúlpenme, me hubiera faltado cuando hiciera el corte. Le digo, sí, tienes razón. Agárralos, son 100 pesos tuyos. Hermanos, qué fácil es quedarnos con él. Qué fácil es hacer lo malo. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Quiere hallar gracia ante los ojos de Dios? Hay que ser justos. Hay que hacer las cosas correctas. Dejemos las maldiciones, dejemos los pleitos, dejemos las amarguras, dejemos todo lo que habla de pecado. Hermanos, cuando habla propiamente las obras de la carne, Gálatas capítulo 5, debemos de apartarnos de envidias, de maledicencia, de todo lo malo, para que podamos hallar gracia ante los ojos de Dios. Número 1, siendo justos. Mis hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. No merecíamos hallar gracia, pero hemos hallado gracia en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, entonces, ¿qué debemos de hacer para hallar gracia ante los ojos de Dios? Número 1, debemos de ser rectos. Segundo, justos. Debemos de ser perfectos, hermanos. En nuestras generaciones también, como lo hizo Noé. ¿Qué significa ser perfecto? Bueno, hermanos, en este caso es maduro en lo que Dios desea que nosotros seamos. Eso es ser perfecto. Hermanos, obviamente las buenas nuevas del Evangelio de Cristo ha proveído todos los elementos necesarios para poder ser perfectos. La sangre de Cristo, hermanos, nos limpia de todo pecado. Dijo el apóstol Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, entonces la palabra nos guía para la perfección. ¿Quieres ser perfecto como lo hizo también Noé para poder ya hallar gracia a los ojos de Dios? Dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, justamente lo que necesitamos para hallar gracia ante los ojos de Dios. Hermanos, y es lo importante, ¿qué más necesitamos hacer para hallar gracia a los ojos de Dios? Caminar con Dios, así como lo hizo Enoc. Hizo como lo hizo también Noé. Hermanos, y caminar con Dios es la comunión íntima de Dios con sus hijos, todos los días y en cada momento. Hermanos, entonces, caminar con Dios quiere vivir, hermanos, vivir no como el resto de la gente, sino como únicos creyentes y cristianos e hijos de Dios. Y para hacerlo, necesitamos ser imitadores de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1. Necesitamos caminar en amor. Efesios capítulo 5, versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, sacrificio, ofrenda a Dios en olor fragante. Queremos agradar a Dios como lo hizo también Noé. Debemos de hacer lo que Él nos manda. Dice Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando da la gran comisión, dice nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Él las ordenó y son para usted. Y es lo que le estamos diciendo a través de las predicaciones y los estudios. ¿Quiere verdaderamente usted, hermanos, hallar gracia ante los ojos de Dios? Necesita entender que, así como Noé, debemos de practicar la justicia. Debemos, hermanos, de ser perfectos. Hermanos, enteramente preparados para toda buena obra. Y debemos de ser, hermanos, también, todos los días, imitadores de Dios, caminando bajo su voluntad. Pero sobre todo, mis hermanos,
debemos de ser como Noé y debemos, hermanos, de guardar así como Dios lo hacía, hermanos, con Noé. Y Noé obedeció. Pero también debemos de ser pregoneros de justicia. El Señor Jesucristo nos enseñó: lo que recibiste de gracia, dalo también de gracia. Mi hermano, es importante, quiero concluir con esto. Dios no quiere que nadie perezca en la destrucción. Eso lo dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sino todo lo contrario, hermanos. En Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda, hermanos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es importante, hermanos, el arrepentimiento, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mis hermanos, hemos repasado directamente las cosas que hicieron diferente a Noé y las cosas que pueden cambiarlo también a usted. Verdaderamente mi oración es que podamos agradar a Dios, hallar gracia de los ojos de Dios en todo lo que hagamos, tanto usted como yo. Pero debemos de trabajar en nosotros mismos. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé el valor para ser diferentes en este mundo tan horrible. Hermanos, recuerde, Cristo dijo: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, no debemos de comportarnos como de ellos. No debemos imitar ni sus palabras, ni su ropa, ni su conducta, ni sus gustos, ni sus preferencias. El Hijo de Dios es como Noé, para poder hallar gracia ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Y eso significa que una persona le es agradable a Dios. Mis hermanos, gracias por haberme acompañado. Gracias, hermanos, por los saludos. Mi hermana Octaviana Sabogal, allá en Nicaragua. Mi hermana Elizabeth Franco también, acá en León, Guanajuato. Saludos también, mi hermana, hasta León, Guanajuato. Y pues José Roberto Chavarría, mi primo, está en Colombia. Es un primo allá en aquel lugar también. A Ana Daisy Aguilar, saludos. Gilberto Ramos también. A todas las personas y hermanos amigos que están acompañando a través de la radio 89.7. Gracias, hermanos, por acompañarnos a todos. Y pues vamos a despedirnos en una oración. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Gracias por compartir los videos. Y que la bendición de Dios esté en su vida, en su familia y también en la iglesia. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, le damos gracias porque nos permite terminar esta meditación de esta tarde. Gracias, Dios, porque usted nos enseña cómo ser agradables ante su divina presencia. Un Dios santo, justo, y así debemos también de practicar nuestra justicia, buscar la perfección, caminar con usted todos los días. Padre, ser obediente a su voluntad, pero también, mi Dios, seguir trayendo almas a los pies de Jesucristo. Pedimos su bendición para mis hermanos, amigos, familia, en las diferentes plataformas, Padre, que usted siga bendiciendo. Y Padre, pues no queremos despedirnos, decir esa palabra, despedirnos, sino solamente saldremos de esta transmisión, pero siempre mantenemos nuestra comunión con usted a través de la fe y a través de nuestro Salvador Jesucristo. Padre, ayude a mis hermanos en todos los países donde están, El Salvador, acá en Houston, allá en Colombia, Nicaragua, León, Guanajuato. Padre, en cada lugar que hay personas que nos han acompañado, pedimos su bendición por la iglesia también que está en la faz de la tierra. Y Padre, que usted siga cuidando a cada miembro de la iglesia de su Hijo. Y asimismo, Padre, siga ayudando a los líderes que ahora están en guerra. Padre, pidiendo que usted ayude para que esos hombres tengan prudencia, piensen en la paz, piensen en el prójimo y sobre todo busquen una solución que no sea dañina. Gracias, Dios, porque en usted tenemos siempre lo mejor y buscamos también sus promesas y su cuidado. Despídanos en paz, Padre, pero nunca de su presencia. Queremos andar de su mano siempre para poder agradarle y buscar obedecerle, Dios, en todo lo que usted nos manda. Gracias por mis hermanos, gracias por la familia en este hogar, gracias por el ministerio en Ciudad Madero, Tamaulipas, por la iglesia de Cristo, Padre, que aquí ha comenzado en este lugar, por aquellos hermanos también que han apoyado este ministerio con oraciones y también de otras maneras. Gracias por todo, Padre, le pedimos todas esas cosas
En el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Nuestra hermana Sol, también allá en Matamoros, Tamaulipas, está conectada. Bendiciones, hermana, y saludos también a su esposo. Hermanos, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y hermanos, pues... ¿qué hice aquí? Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias.